Muy buenas tardes, hermanos. Pero primero que nada, dar gracias a Dios por la oportunidad. Y bueno, antes de todo, quiero comenzar orando. Si me pueden acompañar, por favor. Padre Santo, te doy muchas gracias por poder estar aquí, reunidos junto a los hermanos, junto a mi familia. Gracias por la oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor, que sin duda alguna es muy buena para nosotros y siempre, Señor, tienes un mensaje para nuestras vidas. Te ruego, Padre, que me ayudes y usted pueda usar mi vida conforme sea su voluntad y el mensaje, Señor, pueda llegar y ser entendible y claro para los hermanos y para todas las personas que van a estar escuchando, Señor. Te ruego que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo le puse un título que es sobre el desánimo. Amén. Primero quiero leer como una introducción que hice, una pequeña introducción, para ver qué es el desánimo. Una definición del desánimo es falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y lo que me causó curiosidad de lo similar es depresión y abatimiento. Y el capítulo que quiero leer está en Primero de Reyes, capítulo 19. Voy a leer algunos versículos. Del 1 al 9 voy a leer. Primero de Reyes, capítulo 19. Voy a dar lectura. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió a una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ese es el versículo 9. Bueno, el mensaje se centra en este capítulo, en el capítulo 19, y que es sobre el desánimo, y quiero ver 3 puntos
que el primero es ver cómo llegamos al desánimo. Y eso quiero verlo igual en Primero de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 9 y en el 10. Para ver un poco cómo nosotros llegamos a esa etapa del desánimo. En el versículo 9 dice que y allí se metió a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿qué haces aquí, Elías? Y podemos ver también que antes de esto, Elías venía de una gran victoria. Igual quiero que lo veamos para entender un poco más sobre esto. Que está en el capítulo anterior, el capítulo 18. En el versículo 37 y 38. Ya, voy a leer. El versículo 37 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Podemos ver aquí que Elías venía de ver a Dios obrar de una gran manera. Entonces, él vio lo que Dios hizo ante sus ojos y ante todo el pueblo y ante los profetas de Baal. O sea, Elías venía de ver a Dios y demostrar su soberanía. Y demostrar que, para que el pueblo sepa, como dice aquí, que Él es el único Dios. Y también, yo lo que puse aquí, es que a veces el desánimo viene después de una gran victoria. Muchas veces puede suceder así. Cuando estamos desanimados, muchas veces exageramos. Y miramos los problemas pequeños como con una lupa. Y para ver sobre eso de lo que estoy hablando, quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, del versículo 2 al 4. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? A la vez, como su pregunta en este versículo, en el versículo 3, o sea, en el versículo 3, que dice que solamente Él ha quedado. Es como diciendo, yo soy el único que quedó, el único fiel a ti, no hay nadie más. Pero en el versículo 4, Dios le responde. Dice, ¿pero qué? Dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, en ese punto, por eso quería que veamos estos versículos para que se entienda más o menos lo que hablo de la exageración. De que muchas veces lo hacemos y vemos algo pequeño, como con una lupa, y lo hacemos muy grande. Muchas veces también nuestras decisiones no son las correctas, que también nos pueden llevar al desánimo.
y quiero ver el por qué. Quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 17. Para ver el por qué. Lo que yo coloqué aquí es que seguimos nuestros corazones. Por eso quiero que veamos el capítulo de Jeremías 17. Versículo 9. Que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces muchas de estas decisiones, a veces nosotros seguimos nuestro corazón y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Y nos puede llevar muchas veces al desánimo. También seguimos nuestros pensamientos sin antes preguntar a Dios si es su voluntad o no. Y una referencia para lo que estoy diciendo, quiero que veamos en Isaías, capítulo 55. Isaías 55, del versículo 8 al 9. Para ver si es que seguir nuestros pensamientos es para bien o no. El versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces la palabra de Dios es muy clara, que si seguimos nuestros pensamientos, no vamos por un buen rumbo. Y a veces esa manera de pensar lo podemos hacer con nuestra mente, o con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, y no nos llevan a un buen camino, nos pueden llevar también al desánimo. Y lo que pasa muchas veces también, que no nos gusta el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y una referencia para ver sobre esto está en el libro de Números. Quiero que me acompañen para ver Números 21. Números capítulo 21. Voy a leer el versículo 4 y el 5. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y el 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí podemos ver también que aquí igual había un camino que los podía llevar derecho, un camino más corto. Entonces aquí la Biblia nos dice que ellos se prepararon para qué, para rodear la tierra, o sea, para tomar otro camino más largo, y se desanimaron. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. No nos gusta lo que Dios tiene para nuestras vidas y queremos tomar nuestras propias decisiones. Y eso prácticamente nos lleva también a estar desanimados o afligidos. El punto número 2 que quiero que veamos son las actitudes que tenemos
cuando estamos desanimados. Y eso igual quiero tomarlo de Primero de Reyes, del mismo capítulo 19. Leo del versículo 4 al 9. Versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ese es el versículo 9, hasta donde iba a leer. Entonces, podemos ver aquí, en estos versículos, que nos sentimos muchas veces fatigados, sin fuerzas para seguir avanzando, y en casos extremos deseamos la muerte, como le pasó a él. Él deseaba morirse, incluso le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Entonces él estaba deseando algo malo para su vida, estaba muy desanimado. Se puede ver casi como un extremo del algo similar de la definición de desánimo, que es depresión. Se puede ver algo parecido. Bueno, y para ver otro caso que ya lo leímos antes, que está en el libro de Números, capítulo 21, para ver otro caso también de desánimo. Ya lo habíamos leído, pero voy a volver a leer el Números 21, del 4 al 5. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Podemos también ver este caso de desánimo, cuando el pueblo se desanimó por el camino. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó que a veces tomamos una actitud rebelde y hablamos en contra de Dios, como sucedió aquí, y de las personas que también Dios puso para que nos ayuden y nos alimenten espiritualmente. Muchas veces cuando estamos desanimados, eso sucede. Empezamos a hablar en contra de los hermanos, en contra del pastor que está por delante, y esos son síntomas de desánimo. También quienes profesan la fe suelen culpar a otros de sus problemas, siendo nosotros mismos que nos metemos en dificultad.
porque Dios a nosotros no nos mete ahí en ese lugar de desánimo. Somos nosotros mismos que por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por seguir nuestro corazón, caemos en el desánimo. Y también pensamos que nadie nos entiende, que si nosotros estamos así desanimados, nadie nos va a entender. Eso es lo que podemos pensar nosotros. Nadie me va a entender. Y para eso quiero ver un versículo que está en Primera de Pedro, para dar un poco más de claridad cuando pensemos sobre eso. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 9. Para que podamos entender que no solamente nosotros pasamos algo así, o no sé, solamente yo paso algo así y nadie me va a entender. Entonces aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, a esto de que pensemos, nadie me va a entender. Si yo le digo, no me va a entender nadie, no van a comprender mi problema, lo que yo estoy pasando. Pero aquí dice claramente que los mismos padecimientos se cumplen en los hermanos de todo el mundo. Entonces, todos nos van a comprender. Y también podemos pensar, no sé, nadie me quiere. Y la pregunta es así como, ¿nadie? Sería algo irónico como decir nadie me quiere. Entonces, no sé, tu familia, tu papá, tu mamá no te quieren, tu esposa, tus hijos no te quieren. Es como irónico. Es que en esa etapa de desánimo nos sentimos así, de esa manera, como que nadie nos quiere. Y yo puse algo aquí que busquemos ayuda. Porque muchas veces, esta frase la he escuchado del pastor, que no somos una isla. Ninguna persona es una isla. Si sentimos problemas, nos sentimos así, busquemos ayuda. Y aquí puse algo que claramente no es Biblia, que es una cita que leí de Spurgeon, que es con respecto a Números capítulo 21, versículo 4 al 6. Me llamó la atención, por eso lo coloqué. Que dice: no piensen que murmurar contra Dios o quejarse de su relación providencial con nosotros sea algo menor. De ningún modo, porque en realidad es pretender confrontar la infinita sabiduría del Altísimo con nuestro juicio falible o nuestra voluntad. Es alta traición contra el Rey de Reyes. Me llamó la atención porque es algo muy grave murmurar contra Dios o quejarse también. Y quiero que veamos ahora el punto número 3, que es como ya el casi final, que es acerca de la salida. La salida que Dios nos muestra y nos da para salir del desánimo. Bueno, en primera parte, primero, Dios. Eso quiero que veamos en Isaías capítulo 40, unos versículos acerca de la salida que Dios nos da. Isaías 40, versículos 28 al 31. Versículo 28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Me confundí un poco. 28:31. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces la salida que Dios nos da es que nosotros podamos esperar en Él. Y claramente dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, si nos sentimos así desanimados, es mejor acudir a Dios primeramente para que Él nos renueve nuestras fuerzas. Y lo segundo es la palabra o las promesas de Dios. Y también quiero que veamos un versículo en 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la salida que Dios nos da es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Él. Y le echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos está diciendo a través de su palabra que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, es claro que Dios no quiere que nosotros estemos así. Y también otro versículo con respecto a lo mismo está en Salmos 136. Es más con el significado similar de desánimo, que es abatimiento. Salmo 136, versículo 23. Que dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Entonces lo deja en claro que Él no quiere que estemos así. Y lo tercero es la iglesia, los hermanos. Para eso quiero que volvamos también al libro de Romanos, capítulo 11, para que veamos que si estamos pasando por eso, no estamos solos. Hay muchas personas que están de nuestra parte. Romanos capítulo 11, versículos 3, 4 y 5. ¿Qué dice el versículo 3? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces podemos ver que
no estamos solos y que también podemos acudir a los hermanos. Cuando nos sentimos así desanimados, no los alejemos, sino que busquemos ayuda. Primero en Dios, su palabra, también en los hermanos. Porque aquí claramente él decía, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero Dios le dice que no estaba él solamente, sino que había reservado 7,000 hombres. 7,000 hombres fieles. Entonces podemos ver claramente que también nosotros tenemos a los hermanos. No estamos solos en esto. Si estamos así como abatidos o afligidos, tenemos a dónde refugiarnos. Primeramente en Dios, su palabra, y también en los hermanos, que claramente nos pueden dar un buen consejo. Y también en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Ya voy casi terminando. Es lo mismo que leímos antes. Bueno, lo quise poner aquí para que veamos que todos lo están pasando igual que nosotros. O sea, que podemos buscar ayuda de los hermanos. Dice el versículo 9, «Cuidad resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». Entonces nos dejan claro que no somos los únicos que le hemos pasado. Podemos buscar ayuda de los hermanos que sin duda alguna también lo han pasado alguna vez en su vida. Y el último versículo que quiero que veamos está en 2 de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 3 y el 4. El versículo 3 dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Entonces, por eso podemos acudir también a la iglesia, porque con esa consolación que somos consolados, podemos también consolar a otros. O sea, es como irla pasando. Y con esto quiero terminar. Que Dios no quiere que nosotros nos quedemos desanimados y afligidos. Él quiere que nos levantemos y seamos obedientes a Él. Esto era, hermanos, muchas gracias por escucharme. Espero sea de bendición para sus vidas. Muchas gracias, pastor. Amén, hermano, gracias.